en 678. Retornan las emisiones en vivo de 678 y arrancamos con todo. Las mentiras del monopolio. La Gendarmería ocupó la sede de Cablevisión y se suma a la Policía Federal. Esto se da en el marco de una agudización de los ataques del gobierno al Grupo Clarín. Los gendarmes llegaron acompañados por cámaras de 678. ADEPA también destacó que el operativo estuvo acompañado por cámaras de América 24 y 678. Llegó primero Gendarmería, acompañado por las cámaras de 678. Un comunicado, en este caso de la gente de 678, diciendo, dado que el Grupo Clarín viene repitiendo hace varios días una información falsa que nos tiene como protagonistas y que ha transcurrido el tiempo suficiente y no la desmienten, nos vemos en la obligación de hacerlos nosotros por este medio. La información acerca de que un grupo de periodistas del programa 678 cubrió el allanamiento es falsa, de falsedad absoluta. Reiteramos, falsa de falsedad absoluta. Asumió el nuevo gobernador de Río Negro. Él era el conductor, yo era el ayudante. Y hoy me encuentro aquí, yo siendo el conductor, pero sí sé que esté en el cielo, con su alma por aquí, con su espíritu, yo sé que él hoy es mi ayudante. Nosotros tenemos un gran duelo desde la amistad, desde el compañerismo. Pero el pueblo de Río Negro tiene un duelo inmenso. El pueblo de Río Negro perdió a su líder. El discurso de la presidenta. Miren qué importante es que el vicepresidente piense lo mismo que quien ha sido elegido para conducir los destinos del país. Así que guarda con lo que haces porque Imagino el título de los institucionalistas de mañana. Presionó al vicepresidente para que haga lo que ella quiere. Va en serio, es en bromita, pero va en serio. No es bromita, va en serio. El vergonzoso accionar de Fontevecchia. Twitters de Dante Spinetta. Ponerle un paparazzi en la puerta para sacarle una foto a mi papá que está muy enfermo es sádico. Revista Caras. Publicación de Fontevecchia. Valiente lucha del flaco Spinetta por su salud. Siempre Caras fue una revista de mierda, pero evidentemente son mala gente. ¿Cómo se llama el editor? Varias primaveras atrás, el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció y una canción me trajo hasta aquí. Retornan las excelentes noticias. 1. Éxodo turístico. Se está yendo todo el mundo. 2.150 micros partieron ayer desde Buenos Aires rumbo a la costa. Para hoy se esperan otras 2.400 salidas. Según los operadores turísticos, los aparts y los hoteles más caros ya registran reservas de hasta el 95%. 2. Industria Argentina. Diarioregistrado.com. La industria argentina del software incrementó exportaciones. La industria del software en la Argentina en 2011 incrementó sus exportaciones en casi un 13% con respecto a 2010, para alcanzar un monto total de ventas al exterior de $747 millones. Arranca la temporada 2012. 678. Un programa que carece de vedetismo. Arrancó muy bien. Santi cubrió varias temporadas. Sí. Y el fin de semana que se viene, el próximo, del 6, 7, 8 de enero. El 6, 7, 8 de enero. Antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta, un día eché a andar.
noches, bienvenidos a 678. Vamos a tener un año más. Un año más de todo esto. Un 678 recargado porque además de mis compañeros, que son poquitos, de los que conocemos, está Nora y está Cabito. Bueno, buenas noches Cabito, buenas noches Nora. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Tenemos panelistas nuevos. A la derecha de Cabito está la señora Cintia García. ¿Cómo está Cintia? Hola a todos. Y a la izquierda de Nora Beiras está el señor Dante Palma. Buenas noches. Doctor. ¿Podemos decir doctor? Doctor Palma, sí. Bueno, chicos, bienvenidos. Ya saben cómo es esto de estar acá. Bueno, vamos a ver, vamos a ir viendo camino, ¿no? Vamos a ir haciéndolo de a poco, Okay. bloque a bloque. ¿Saben que les van a decir que son esbirros y ratas? Bueno. Rocho, yo soy un rocho. Claro. Está bueno, bien. Es la nueva terminología. Este año vamos a hacer, ahora somos 878 o Rocho 7 Rocho. Y me dijeron, y esto es bastante probable, o es muy probable, o va a pasar, que se van a incorporar 2 panelistas más nuevos, con lo cual vamos a hacer 10. No casi el número de teléfono, pon el 15 adelante y andás a ver qué te da. No se sabe quiénes son, podrían ser, están hablando quizá, si cerramos con Tomás Abraham y Silvina Balger, serían los 2 nuevos, o Sebrelli y Beatriz Arlo, está por ahí. Pero bueno, está todo eso por verse. Bueno, chicos, les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, y acá tenemos a nuestro invitado de hoy, el señor Andrés Larroque Cuervo. Bienvenido. Larroque es diputado nacional por el Frente para la Victoria y es el secretario general de la tenebrosa agrupación La Cámpora. Exactamente. Un día vas a escribir el libro negro. Algo vamos a escribir. De La Cámpora. Algo vamos a escribir. ¿Cómo le ponen oscuridad a todo eso? Y nos acompañan en el público también la barra que se trajo Cintia García de los oyentes de Víctor Hugo Morales. La barra de Víctor Hugo, en realidad. O sea que además de La Cámpora está la barra. Hay mucha... Competimos. Están separados por un alambrado, de todas maneras. Bueno, vamos al primer informe, vamos a empezar a trabajar. Cablevisión y las mentiras del monopolio. Lo vemos y lo comentamos. Las vergonzosas mentiras monopólicas. El 20 de diciembre del año que acaba de terminar, el monopolio Clarín mintió de manera vergonzosa. En un allanamiento de la Gendarmería en Cablevisión por la orden de un juez mendocino que accedió a una denuncia del grupo Vila Manzano, el monopolio y su tonto hermanito mintió y repitió hasta el hartazgo la falacia de que las cámaras de 678 llegaron a Cablevisión con la Gendarmería. La Gendarmería ocupó la sede de Cablevisión y se suma a la Policía Federal. Esto se da en el marco de una agudización de los ataques del gobierno al Grupo Clarín. Los gendarmes llegaron acompañados por cámaras de 678. Perfil. Los gendarmes que apoyaban a los funcionarios judiciales que realizan el allanamiento llegaron acompañados por las cámaras de 678, el programa ultra kirchnerista de Canal 7. El edificio central de la empresa Cablevisión en el barrio porteño de Barracas fue allanado durante 3 horas con el soporte de la Gendarmería Nacional. También se notó ese apoyo, por ejemplo, con las cámaras de América TV y 678, el programa de propaganda Ultra K de Canal 7. ADEPA también destacó que el operativo estuvo acompañado por cámaras de América 24 y 678. Esto se da en el marco de la agudización del ataque del gobierno al Grupo Clarín. Los efectivos llegaron a este lugar, en Barracas, acompañados por las cámaras de Canal 7 y del programa 6, 7 y 8. Llegó primero Gendarmería, acompañado por las cámaras de 678, y luego llegaron 2 patrulleros de la Policía Federal. Twitter de Tommy Olava. ¿La podés creer que en la fotogalería de Clarín ni una de las cámaras de 678 engancharon? ¡Qué pecado! Aprovecharon que el día del allanamiento 678 salía grabado y no tenía forma de desmentir esta vergonzosa operación. Adivinen quién repitió esta mentira. Clarín, 21 de diciembre, por Jorge Lanata. Nunca la Gendarmería había pateado la puerta. Ayer lo hizo en compañía de las cámaras civiles de
repetir una mentira hasta que se torna verdad. La TV pública y pensado para televisión, la productora a cargo de la emisión de 678, desmintieron esta falacia que obviamente no fue replicada por los mismos reproductores de la mentira. Un comunicado, en este caso de la gente de 678, diciendo, dado que el Grupo Clarín viene repitiendo hace varios días una información falsa que nos tiene como protagonistas y que ha transcurrido el tiempo suficiente y no la desmienten, nos vemos en la obligación de hacerlos nosotros por este medio. No existió por parte de ningún programa de pensado para televisión, llame 678 u otro, ningún tipo de cobertura del allanamiento ordenado por el juez Walter Bento a Cablevisión. Como los diferentes medios del Grupo Clarín vienen mal informando a sus audiencias sobre este tema, no sabemos con qué fin, queremos dejar bien claro que la información acerca de que un grupo de periodistas del programa 678 cubrió el allanamiento es falsa, de falsedad absoluta. Reiteramos, falsa de falsedad absoluta, dice el comunicado de prensa. Los equipos de exteriores de la productora se encuentran de licencia hasta el 2 de enero, fecha en que nuestros programas volverán a emitirse en vivo. Dada la posición dominante que ostentan los medios del Grupo Clarín, agradeceremos publicar esta información al resto de los medios, a fin de compensar, aunque más no sea mínimamente, el engaño al que es sometido el público con estas tristes prácticas tan frecuentes. Comunicado de la televisión pública. Las cámaras de Canal 7 no estuvieron presentes en el allanamiento ordenado por la justicia en las oficinas de Cablevisión. En relación a las falsas versiones publicadas hoy en los diarios Clarín, La Nación, Libre, Muy y La Prensa, respecto a la presencia de cámaras de Canal 7 durante el allanamiento ordenado por la justicia en las oficinas de la empresa Cablevisión, la televisión pública desmiente rotundamente dichas aseveraciones malintencionadas. Piensen cuánto recorrió la noticia así dada el mundo entero. La mayor parte del país que se informa con los medios dominantes, el 98%, creerá para siempre que fue así, no importa la verdad. Ellos saben que lo que tendrá peso es lo que construyen, lo que se hace para victimizarse es mentir que estaban las cámaras de Canal 7, porque eso naturalmente recorre el mundo y parece ser que es el canal estatal el que estaba participando de un allanamiento. Era mentira. Muchachos, ¿en serio no tienen una verdad a mano? Bueno, ¿te gustó? Mirá, la verdad que yo creo que ya lo hablamos, pero tendría que cambiar la táctica, ¿no? Porque la táctica de la mentira no le fue bien, digamos, en las elecciones. Y la verdad sacó el 54,11. Entonces, evidentemente, más allá que a uno le molesta, que permanentemente agravien, que permanentemente difamen, hasta si uno le tiene que recomendar algo a Mañeto, sería cambiar la estrategia. Y después, por el ataque, digamos, al programa. Y vos decías antes todo lo que podría escribir la Cámpora en función de los ataques que se le hacen permanentemente. Si nosotros tuviéramos que desmentir todas las cosas que dicen de la Cámpora, no militaríamos. O sea, tendríamos que vivir para desmentir todas las barbaridades o las que dicen sobre Máximo, bueno, las que dijeron sobre Néstor, las que dicen sobre Cristina. Entonces creo que el mejor consuelo para todos es saber que la verdad sacó el 54,11 y la mentira quedó bastante lejos, ¿no? Más de 30 puntos. Es interesante, Cintia, que en la agencia DIN dio la noticia también. En la agencia DIN, tengo entendido que es de Clarín. Es del Grupo Clarín. Me parece que... Dio la noticia de que estaban las cámaras de 678. Sí, me parece que hay que hablar de la intervención. El Grupo Clarín tiene en Cablevisión su gran negocio. Además de ser dominante en todo el mercado de comunicacional, Cablevisión es el gran negocio. La intervención tiene que ver por prácticas monopólicas. El juez Bento, la estrategia del grupo fue toda la estructura mediática que tiene a su disposición, multiplicada por cientos de canales en el interior de la Argentina, y además recusar al juez Bento. Bueno, Bento está confirmado, la justicia, la Cámara Federal le dijo, si el grupo quiere tomar alguna medida, que apelen. De hecho, bueno, por supuesto que apelaron, pero me parece que son estrategias de un grupo dominante que se vio por primera vez intervenido en el eje de su núcleo de poder, que es Cablevisión. Que es la plata. Sí, por supuesto, estamos hablando de plata, pero la estructura de cable, la estructura de dominio que ejercen en todo el país es abrumadora. Porque, y acá impera la ley de medios. Me parece que sobrevuela en esta decisión judicial de la Justicia Federal de Mendoza
la ley de medios, porque entre otras cosas le dice que tienen que reordenar la grilla, a lo que Cablevisión se opone. Dice que tiene una sobrefacturación del 1500%, que ejercen una posición dominante en todo el mercado, que ejercen competencia desleal. Son las causas objetivas, jurídicas, fácticas del imperio del Grupo Clarín como poder económico. Dante, he pensado también, por ahí para ponerte un problema. Cuando la nota dice las cámaras civiles de 678, ¿qué me interesa? Cámaras militares. Claro. ¿Qué Claro, construcción interesante? Yo pensaba, digo, al gobierno le conviene, digamos, una puesta en escena de gendarmería con las cámaras de Canal 7, de 678. La verdad que digo, al gobierno no le convendría, en todo caso, si entramos en las teorías conspirativas. De hecho, eso pareció demasiado exagerada, la puesta en escena de la intervención con la gendarmería. Así que digo, tampoco entiendo, digo, esa otra puesta en escena que es la de Clarín, de mencionar que habría cámaras, etcétera. Ahora, hay una cosa que ahí no, digamos, que en todo caso se ve ahí, porque primero la voz de Otero, creo que era un velorio cuando hablaba, ¿no? Parece que había un muerto. Lúgubre, sí. Y después casi toda esa gente ahí afuera, que era también lo que me pasaba cuando yo estaba mirando, que ahí eran los empleados, que después me entero que fueron, digamos, invitados a salir afuera para uno no sabe bien qué. Ahora, hay un spot que anda circulando que en TN que habla, en la primera persona del programa, habla del nosotros, nosotros, Cablevisión, que unimos a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y después en nosotros aparece claramente como los empleados. O sea, son los empleados, aparentemente, digo, los que habla en el spot, no habla la empresa, y son los empleados los que están puestos como aquellos que, esas 1.200 personas que están en riesgo, esta intervención, que pueden perder el trabajo. O sea, es impresionante. Obviamente ningún empleado pobre va a poder hablar y decir si se siente representado por ese spot, ¿no? Pero esa forma de tomar como rehenes a los propios empleados me parece muy peligrosa, ¿no? Y muy triste también. No, a mí me parece que dos cosas. Por un lado, es muy llamativo cómo la reproducción de la mentira es tomada por periodistas y al mismo tiempo por las supuestas representaciones empresarias, ¿no? Porque ADEPA repite lo mismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas repite el mismo argumento que dio TN y que reprodujo La Nata en Clarín. Entonces, ¿cómo esa falta de rigurosidad en la información? Es decir, nadie chequea. Si lo dice Clarín, lo reproducen todos sus representados y sus, digamos, sus dueños o sus empleados de forma absolutamente acrítica. Es decir, si lo dice Clarín, es cierto, para el establishment mediático, es decir, para el establishment de ADEPA y de los periodistas que sirven a ese objetivo. Y por otro lado, ver cómo, creo que el tema acá en definitiva es, bueno, Larroque decía, bueno, les va mal con esta estrategia porque evidentemente el resultado electoral muestra que no lograron un objetivo que era que ganara otro, no encontraron el otro. Este fue el gran problema que tuvieron. Pero además me parece que acá el gran tema es que están los negocios de por medio. Entonces están tocándole o están intentando tocarle, la verdad, porque hasta ahora no han concretado plenamente la posibilidad de desarticular esa hegemonía que ejercen en la mayoría de los medios. Es decir, como decía Cintia, Cablevisión es el corazón de ese negocio porque compraron todos los canales del interior y acomodan la grilla como quieren y siguen facturando lo que quieren más allá de los fallos judiciales porque son permanentemente apelados. Entonces me parece que lo mismo hicieron con papel prensa, con la ley que regula ahora la producción, distribución del papel. Digamos, si uno mira lo que era la cobertura mediática, tanto de La Nación como de Clarín, sobre esa ley, realmente era surrealista porque además yo, como lector, digo, ¿a cuánta gente le puede interesar realmente el problema papel prensa para que sea la nota excluyente de días enteros de la primera plana y de los editoriales, como si estuviésemos en pie de guerra, o temiendo tener que asistir a las exequias del grupo, que era la voz del locutor del noticiero, ¿no? Parece que está todo desfasado y en esta mentira tan burda, porque la verdad que tan fácil de demostrar que es falsa, otras veces son un poco más sofisticados. Esto es realmente una estupidez. Sí, perdóname, Bárbara, una cosita. ¿Cuánto era la sobrefacturación, el dato? 1500%. ¿Cuánto eran los empleados? Perdóname, los empleados que pueden quedar sin laburo. 1.200. Bueno, casi un 1% para cada empleado. Estamos en condiciones de hacer
una repartija así, no va a ningún problema. Me parece, se parecen bastante los números, le damos un 1%, estamos todos felices, todos con laburo, todos con plata. Lo que no es una estupidez, me parece, volviendo a lo de la nata, esto de los comandos civiles militares, ¿no? Este juego que hace él, me parece que tiene que ver con una línea que vienen instalando, obviamente después del resultado y del respaldo popular a este gobierno, empiezan a construir esas ideas que pusieron también en Venezuela, ¿no? Esa cuestión de que vos ganas las elecciones, pero en realidad no hay democracia porque no se respetan las instituciones y empiezan a mezclar todo. Entonces, eso sí creo que es un llamado de atención para que tengamos cuidado en función de que se instalen esos tópicos donde después lo que elige el pueblo no es lo democrático, ¿no? Sí, bueno. Sí, pero digo, aparte de lo que viene, me parece que es una estrategia de victimización. Es decir, me parece que la batalla cultural, el gobierno la ha ganado, ha demostrado, digamos, que finalmente el Grupo Clarín era un grupo de posición dominante, y lo que viene ahora es esto, es decir, que uno lo ve en un montón de editoriales, como avanza el monopolio ahora de la información estatal, por ejemplo, de la información gubernamental, como decir, bueno, que ahora ya hay muchos más medios del gobierno que privados, ¿no? Así que me parece que lo que viene... Yo vi una de Morales Solá otra vez que decía la democracia en su peor momento. Sí, con lo que vivió este país, ¿viste? Sí, la verdad. Pobre bueno. Morales Solá. ¿No? Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a un tema más lindo, que es la Navidad. Vamos a ver qué le trajo Papá Noel a Jorge Lanata. Lo vemos y lo comentamos. Los regalitos de Papá Noel a Lanata. Para la Navidad, Lanata recibió 2 bellos presentes provenientes del Polo Norte. Veamos el primer regalito. En diciembre pasado nos enteramos que Jorge había plagiado muchísimos párrafos de una nota de Pablo Sirven. ¿Y cuál es el regalo en cuestión?, se preguntará usted. Que el episodio salió a la luz el 19 de diciembre, el último día que la tanqueta salió en vivo. Por lo tanto, Lanata se salvó de las repercusiones de tan bochornoso hecho, ya que los medios hegemónicos obviamente lo ocultaron. Repasemos los sucesos. Twitter de Pablo Sirven. Más de la mitad de la nota de Lanata se inspira en esta mía de 2010, pero no la cita. La Nación, viernes 27 de agosto de 2010, por Pablo Sirven. Cuenta Hugo Gambini en su Historia del Peronismo que de los 6 matutinos que se editaban en la capital federal en 1945, únicamente 2, Democracia y El Laborista, fueron favorables a la fórmula Perón-Quijano, en tanto que la prensa, La Nación, El Mundo y Clarín la criticaban. A la tarde pasaba otro tanto. De los 4 vespertinos que los canillitas porteños vendían de viva voz, La Razón, Crítica, Noticias Gráficas y La Época, solo el último se inclinaba por el Coronel del Pueblo. Perfil, 19 de diciembre de 2011, por Jorge Lanata. Según relata Hugo Gambini en su Historia del Peronismo, de los 6 matutinos que se editaban entonces en la capital, solo 2, Democracia y El Laborista, fueron favorables a la fórmula Perón-Quijano. La prensa, La Nación, El Mundo y Clarín la criticaban, al igual que 3 de los 4 vespertinos. Crítica, Noticias Gráficas y La Razón. La Época era el único que a la tarde se inclinaba por el Coronel del Pueblo. En marzo de 1946, a 3 meses del primer mandato de Perón, el gobierno dispuso la expropiación de algunas bobinas de papel prensa para satisfacer necesidades oficiales de orden educativo, cultural e informativo, pudiéndose distribuir los remanentes sobre la base de un prorrateo a efectuarse entre las empresas periodísticas que carezcan de papel. A poco tiempo, el Banco Central decidió suspender el otorgamiento de permisos de cambio para la importación de papel de diario. Fragmento de Pablo Sirven. Un año más tarde, en 1948, cuando la administración resolvió determinar el volumen de cada publicación con una importante salvedad. Publicación de Jorge Lanata. Un año después, en 1948, el gobierno resolvió determinar el volumen de cada publicación con la siguiente salvedad. A los efectos de la limitación de páginas dispuestas, no se tendrán en cuenta los espacios destinados a la publicación de noticias, comunicados, gráficos y fotografías provenientes de organismos del Estado. La Nación. Contaba este diario en el número aniversario de su centenario, el 4 de enero de 1970. Conoció formas curiosas de comercialización de sus ediciones.
La Nación recuerda aquellos años diciendo que el periódico conoció formas curiosas de comercialización de sus ediciones. En las casas de departamentos, los canillitas se las ingeniaban para alquilar cada ejemplar por horas y llevarlos paulatinamente de un departamento a otro. Veamos el segundo regalo que recibió el periodista. En los últimos tiempos, Jorge pasaba de visita más que seguido por distintos programas del Grupo Clarín. Para no hacer el informe interminable, veamos solo algunas de las veces que Jorge anduvo de paseo por el monopolio. El bloqueo a Clarín en La Nación. Le agradecemos a Jorge Lanata. Jorge, gracias por estar. Estamos con Jorge Lanata en A Dos Voces. Jorge, te agradecemos. Jorge Lanata en A Dos Voces es uno de los periodistas más importantes de la Argentina. Es Jorge Lanata. Está con nosotros Jorge Lanata. Jorge Lanata, buen día, ¿cómo te va, Jorge? Y el regalo fue... Clarín. Jorge Lanata firmó contrato con Mitre. Diarioregistrado.com. La firma de Lanata con el Grupo Clarín. Firmó con Radio Mitre para encargarse de la tira de 13 horas a 14:30. También tendrá un programa en Canal 13. El ex detractor del grupo arrancará el lunes 6 de febrero. Bueno, realmente son muy parecidas las notas, ¿eh? Muy parecidas. Hay que estar al horno para plagiar a Sirven también, ¿no? Hay que estar mal, ¿no? O por ahí haber elegido como algo una mejor. simbiosis. Sí, en su momento una pavada que había sido una nota que había hecho Úrsula Vargas, que se parecía con la nota de una bloguera, dio vueltas por todos lados, se armó un quilombo con lo que había hecho Úrsula. ¿Te acordás que lo levantaron en todos lados? Una cosa que era una pavada que no era ni tan parecida tampoco. Salió en todos lados. Me parece que esto es un poco más grave. Yo no creo que haya sido un plagio. Para mí fue que él estaba leyendo a Bucay y se distrajo. Y se le pasó. No, yo creo que, a ver, la única hipótesis que se me ocurre más o menos realista es que él no escribe, o en ese momento no estaba, y le dejó a alguien encargado, a alguien más o menos irresponsable, que le escribiera la columna, ¿no? Lo que pasa que yo no tengo precisiones, la verdad, en este momento, pero tengo entendido que ha tenido varios juicios por plagio, Lanata, por los libros de historia, y justamente que uno de los denunciantes fue Hugo Gambini. Una profesora de historia en la Universidad de Rosario le ganó un juicio o llegó a un arreglo extrajudicial para evitar el juicio por ese sentido. Esto es también, la verdad, que digamos, ninguna era una genialidad. No puedo creer que lo hace a sabiendas. No tengo idea. A mí se me ocurre que hace un plagio lo hace a sabiendas. No hay chance. Ahora, digo, y respecto del segundo regalito, digo, bueno, que el blanqueo del contrato, digamos, ¿no? Pensaba en lo que alguna vez decía Kirchner, ¿no? Por lo menos creo que lo pensaba, y si no, bueno, acá Andrés me va a corregir, pero digo, esto de que finalmente el país iba algo así como a dos grandes bloques que iban más allá de los partidos políticos, un bloque de centro izquierda, un bloque de centro derecha, digamos, y que Lanata está donde tiene que estar, digamos, primero haciendo columnas de política en un diario sensacionalista y después firmando acá, digamos. Yo creo que a su vez el kirchnerismo es una construcción populista, no en el sentido de que la utilizan siempre la palabra populista como de darle al pueblo lo que el pueblo quiere por más que eso sea malo, sino en el sentido de que efectivamente alguna vez lo dijo Laclau, bueno, repetía en el programa la otra vez, esto de una lógica política de entender que hay un otro, que hay un adversario, pero también eso se ve muy claramente en la oposición, y para la oposición es mucho más fácil, digamos, esa especie de demonización que hay de todo lo que es K, o en este caso de todo lo que es la cámpora. Digamos, yo cuando llegó recién, yo en el vestuario le buscaba el 666 ahí en la cabeza, y ¿no? A ver si... Pero eso es impresionante, digamos, está tan clara esa lógica populista de la oposición, que es esto de siempre buscar ese otro, o como enemigo o como adversario, ¿no? Pero para poder constituirse, bueno, finalmente ni pudo constituirse. Para mí está bien que le hagan el contrato, ¿no? Porque es lo que decís vos, el tipo estaba yendo tanto que es blanquear una situación, y bueno, él eligió dónde terminar, ¿no? Digamos, para todos los que en algún momento vieron en él un periodista, esto ya lo hemos hablado un montón de veces, pero que en algún momento quizás expresó algún matiz progresista, el tipo eligió dónde terminar, y en algún momento cobró de Mata, ahora cobra de Mañeto, bueno, terminó así. Está con el más débil. Con el más débil. ¿Silvia? A mí me cuesta hablar de Lanata porque durante mucho tiempo lo admiré.
confieso que yo en algún momento quise ser la Nata. O sea, en la década del 90 los periodistas queríamos ser Jorge la Nata. Claro, bueno. Pero de verdad, a mí todavía me cuesta ver a esto. Todavía me pregunto cómo fue esa transformación, si nosotros estábamos equivocados o él cambió. No me parece ilegítimo que esté en Clarín y en Canal 13, en el grupo y en Mitre. Me parece que él buscó ese lugar, que tiene lo que se merece o lo que efectivamente quiere. Y con respecto al plagio de la nota, coincido con vos que no la debe haber escrito él, digamos, básicamente, pero sigo teniendo esa sensación de que me cuesta la transformación de este periodista, que colaboró en la creación de Página 12, por ejemplo. No fue el creador de Página 12, pero fue uno de los artífices de Página 12, que en los 90 se plantaba frente al poder y decía lo que muchos, por no poder ejercer el periodismo político, queríamos decir, y él lo decía, que enfrentaba a Barrio Nuevo con las declaraciones juradas. No cuestionaba la corrupción y no cuestionaba el modelo. Eso yo creo que es lo que le pasó al progresismo en los 90. Cuestionaba la corrupción, pero no cuestionaba el centro, digamos, del neoliberalismo. De gravedad, que era el neoliberalismo. No, las políticas. Sí. Eso le pasó a las experiencias del FREPASO, que terminó en la Alianza y demás. Sí, no era fácil ejercer el periodismo político en los 90. Era... pero digo... Pero me parece que yo lo explico por ese lado, que él lo que cuestionaba era la corrupción. Entonces, cuando el país se define entre el modelo neoliberal, que es el pasado, y el modelo nacional y popular, él encuentra su lugar en el otro lado. Bueno, y ahí empezó a mostrar tal vez quién realmente siempre fue. Y insisto, yo todavía estoy con la dicotomía de qué le pasó a uno de los fundadores de Página 12. ¿Por qué tenías que ser la Nata? Bueno, porque me gustaba ese enfrentamiento con el poder, ya no quiero, sí, igual, bueno, ya no quiero. Crecí, ya no quiero. A mí, de todas maneras, entre las declaraciones que hizo, creo que el diario La Nación estuvo con Chiche Helbrun, dice, estuve con Chiche Helbrun y me hizo acordar a Castelo. Y a mí eso yo creo que conocí mucho a Castelo, me pareció muy raro. A lo mejor dentro de un mes pensaba, a Manieto le hace acordar a Juan Gelman. Está muy rara la cosa. Bueno, vamos al discurso de Cristina antes de su operación. Lo vemos. El discurso de Cristina. En estos días que no salimos en vivo, nos perdimos de ver y analizar algunos fragmentos del último discurso de Cristina antes de la operación de mañana. El vicepresidente me había pedido, yo me iba a tomar mi primera semana, el día 2, desde lo de Néstor, que no me había podido tomar un solo día de descanso, pensaba irme a no me iba a ir a Italia, ni a ningún crucero, ninguna cosa rara, no, olvídenlo. Me iba a ir a mi casa, yo descanso en mi casa, en Calafate. Y entonces Amado me había pedido permiso para ver si también, sí, le digo yo tal vez esa semanita. Así que ayer lo llamé para decirle, querido, no te podés ir a ninguna parte, tenés que quedar acá porque yo me tengo que internar. Así que bueno, nada. Quiero en primer término agradecer todas las muestras de solidaridad, de cariño y afecto de todos los argentinos y también de presidentes amigos. ¿Se imaginan quién fue el primero que me llamó anoche? Llegué, terminé de trabajar en jefatura a las 10, ya me estaba llamando, así que lo atendí en la residencia, Hugo Chávez Frías. Vos y tu congreso, porque él anda propiciando, junto con Lula, un congreso, dice, de los que vencieron el cáncer, ¿no? Y vos y tu congreso y con tu convocatoria, a los congresos esos, pero te aclaro que te voy a pelear a la presidencia honoraria a vos y a todos, le digo. Agradecerle también a Sebastián Piñeira, fue el segundo que me llamó, al ratito que me llamó Hugo, me llegó Sebastián. Juan Manuel Santos llamó, también le quiero agradecer desde aquí, llamó tarde, muy tarde por la noche, ya no lo pude atender, seguramente lo voy a escuchar hoy. Fernando Lugo me llamó por la mañana, Dilma también estaba en una playa y no nos pudimos comunicar, pero ahora estamos comunicándonos un rato más. Y bueno, agradecerles a todos. Pedirles a todos ayuda, no para mí, sino para este país, a los gobernadores, a los intendentes, para que todos pongamos nuestro más y mejor esfuerzo, porque bueno, a nuestro vicepresidente que se va a tener que hacer, cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Mirá vos, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Todos pensaban, ¿no? ¿Cómo la biología enseña derecho constitucional más que los jurisconsultos, ¿no? Porque durante buena parte de mi gestión, fundamentalmente a partir de julio del año 2008, casi
se planteaba que era una obligación que el presidente disintiera con la vicepresidenta, un caso único en el mundo, pero esto estuvo en letras de molde, sostenido por medios de comunicación, hasta creo haber leído justificaciones jurídicas, además de políticas, acerca de que el vicepresidente piense exactamente diferente a lo que piensa el presidente. Ahora, imagínense, ¿vieron cómo la biología enseña mucho más que cualquiera? ¿Vieron cómo...? Y mucha gente por ahí lo quería de buena fe, con esto de las instituciones, entre comillas, a las que utilizan cuando les conviene, porque cuando no les convino las pisotearon y las pasaron por encima sin ningún tipo de problemas, y apoyar dictaduras cuando no me conviene también. Pero bueno, miren qué importante es que el vicepresidente piense lo mismo que quien ha sido elegido para conducir los destinos del país. Así que guarda con lo que haces, porque imagino el título de los institucionalistas de mañana: presionó al vicepresidente para que haga lo que ella quiere. Va en serio, es en bromita, pero va en serio. No es bromita, va en serio. La carta de Eve a Cristina. Querida Cristina, me dormí entre cansada y con bronca después de escuchar el parte que leyó Cochimarro anunciando tu carcinoma. Me desperté a la 1:30, me senté en la cama y corrí hasta el cuaderno que tengo en la mesa para escribirte. Qué cagada, pensaba. Pongo la radio mientras escribo y escucho tus actividades del día de hoy. Pego un puñetazo sobre la mesa y me digo, otra vez tu ejemplo, tu entrega, tu gran responsabilidad, tu amor hacia nosotros. Gracias, gran mujer. Gracias, gran gobernante. Gracias, nuestra pequeña y dulce Cristina. La vida te pide otra vez una prueba y vos nos demostrás que vencerás a esta pequeña glándula como lo venís haciendo con las elecciones del 2007 y del 2011. El pueblo te ama, te acompaña y te dice, avanti, morocha. Me vuelvo a la cama más tranquila. Este es mi abrazo cálido, largo y apretado contra mi corazón. Eve de Bonafini. Obsesionado con relacionar cualquier enfermedad con el poder político, esto escribió el doctor Nelson Castro. La Nación, por Nelson Castro. El poder enferma o la enfermedad del poder. Esta circunstancia pone de manifiesto una vez más la asociación muy fuerte que existe entre poder y enfermedad. También hay un componente personal de la familia Kirchner sobre el que hay que reflexionar. Dado lo que ya pasó con Néstor Kirchner, hay una saga que se abate sobre esta familia, que es un dato que impacta aún más. Uno transcurre la lectura de esa columna y la verdad que se siente mal. La situación es bastante angustiante. Este tipo de asociaciones, estos juegos a los que nos lanzamos, para que de todas maneras haya solapadamente una crítica, esto le pasa porque quiere todo el poder, porque es una loca del poder. ¿Qué sé yo? A mí me parece que esto le debe haber sucedido a millones de personas que no han tenido ni el mínimo poder en su vida. Es una falta de respeto, esta cosa arrevesada, intencionada mal. Deja, es un cáncer. La verdad que es hasta escandaloso leer este tipo de opiniones que se suceden sobre el relato de la noticia de la enfermedad de la presidenta. Muchas cosas. Muchas cosas. En principio, la idea de que el poder es malo me parece una idea liberal vinculada a que el poder tiene que ser de los sectores económicos y no de la política. Que nos y eso enferman, es lo que le molesta, parece que ellos no los enferman. Eso es lo que le molesta a Nelson Castro. Toda esta teoría de la enfermedad tiene que ver con que el problema es que hoy el poder lo tiene un gobierno popular. Y ese es el problema. Después, por otra parte, rescatar algo que es conocido por todos, pero es la capacidad inimitable de gestión que tiene Cristina, su capacidad de trabajo que no puede ser seguida por ninguno de los otros funcionarios de este gobierno y que obviamente es un ejemplo y que también seguramente todos los disgustos y todas las cosas que pasan tienen que hacernos reflexionar por ahí y las barbaridades que se dicen, ¿no? de por ahí este momento complejo que ella vive y que vivimos todos, porque la verdad que este es un momento complejo para nuestro país y como bien lo decía ella en el discurso, la grandeza de plantear que el país o la patria necesita hoy del compromiso de todos. Por otra parte, bueno, que
qué locura que vivía la Argentina hasta hace poco tiempo, en la cual se pretendía que el vicepresidente tenía que disentir, o que era lo lógico, que tenía que disentir con quien había sido electa por el voto popular, ¿no? Hoy no se nos ocurriría plantear eso ni de casualidad, y sería verdaderamente algo muy peligroso para el futuro de nuestro país. Pero bueno, más allá de todo, y otra cosa voy a decir de las mentiras que dicen. Mira, decían que, me lo anoté, porque decían que Néstor era un psicótico, ¿te acordás? Sí. Que Cristina era bipolar. Sí. Y ahora dicen que Máximo es un paranoico. Vos fíjate las combinaciones que hacen. Claro, si el padre era psicótico, la madre bipolar, el hijo está bien, es paranoico, digo, pero todas estas construcciones que viven haciendo, y en realidad podemos decir que la verdad que es la familia que más felicidad le ha dado a nuestro pueblo en los últimos 50, 60 años. Y en todo caso, ya esto yendo a lo personal y a todo lo que pasó, que respeten un poco más. Yo cada vez que vengo lo digo, son personas de carne y hueso. El pobre Néstor ya no está con nosotros físicamente, aunque está en nuestros corazones, y hay que dejarse joder, ¿viste? Todo tiene un límite, y el odio que ellos engendran, desde las editoriales Pagni, Kirchmann, Roa, Morales Solá, Mariano Grondona, ¿viste? Para lo único que decir es que después terminan haciendo comentarios en los Twitter y en los Facebook de los diarios estos, o esta prensa amarilla, ¿viste? Diciendo viva el cáncer, o todas las estupideces que algún momento la Argentina lo vivió con lo de Evita. Bueno, por suerte me parece que es cada vez menos la gente que se inscribe en ese paradigma del odio. Pero funciona como un fogoneo, ¿no? Claro, ellos generan ese veneno que lanzan, que habilita que después ya quizás no son los editorialistas digo, directamente, pero hacen que rebote en esa gente que opina. Por ahí hay gente que mandan a opinar, uno nunca ya hemos visto cada cosa, sí, pero claro. Vos sabés que se tuvieron que cerrar los comentarios de las notas porque estaban escribiendo toda esa sarta de barbaridades. Entonces, pero bueno, repito, me parece que es muy importante para la Argentina que estemos todos unidos y que sigamos por este camino. ¿Dante? Yo había notado también un artículo de Morales Solá del 31 de diciembre, en la misma línea de Castro. Dice: la concentración del poder del Estado en un par de manos no es solo una mala receta política, es también un veneno para el cuerpo. Y a mí me parece que está esto que en la filosofía, en la teoría política actual se habla mucho de biopolítica. Es complejo la cuestión, acá obviamente no hay tiempo, pero digamos, obviamente, un poco. Digo, la biopolítica, no, sería esto, digamos, evidentemente algún tipo de relación entre la vida y la política, ¿no? Esa sería la biopolítica. Yo creo que lo que está acá en juego es una concepción de la biopolítica de principios del siglo XX, que sería algo así, a ver, para hacerlo bien simple. Por un lado, lo que decía Andrés, digamos, estas cosas de que la forma de ejercer el poder repercute en el cuerpo. Entonces decimos, bueno, todos los líderes populistas de la región tienen cáncer o se enferman o mueren, etcétera, porque es la forma en que ejercen el poder. Eso diría Nelson Castro, por un lado. Segundo aspecto, más complejo, que hay una especie de analogía entre el cuerpo individual del que gobierna y la sociedad entendida también como un cuerpo, como un gran organismo. Como que si la sociedad tuviese una cabeza, tuviera órganos, tuviera pies, manos, etcétera. Entonces hay una relación ahí. El punto sería: el kirchnerismo con su populismo nos está enfermando, la sociedad se está enfermando, pero la sociedad no se da cuenta porque está en el delirio de consumo. ¿Dónde vemos esa enfermedad? Justamente en el propio líder, que es el que acaba enfermando. Y lo que también digo que creo que se puede colegir de lo que decía él recién, uno podría preguntar, ¿por qué los líderes republicanos no se enferman? Y porque lo que suponen Nelson Castro, Morales Solá, es que efectivamente una sociedad republicana, liberal, con Estado mínimo, etcétera, es una sociedad sana. ¿Sí? Entonces, justamente eso hace que esté liderada por líderes sanos. Entonces, a diferencia de ese populismo que enferma, sinceramente... Que delegan el poder, ¿no? De alguna manera, que lo delegan en... Por eso, claro, y además esta cuestión que mencionabas vos de cómo enferma el poder. Ahora digo, es una situación muy peligrosa. Yo no vamos a caer en lo que caen siempre ellos de vincular todo con el nazismo, pero una lógica de la biopolítica clásica del principio del siglo XX supone entonces, por ejemplo, que en las sociedades hay cosas que son enfermas, que enferman la sociedad. Hay grupos que enferman la sociedad. Y esos grupos, como digamos, cuando nos enfermamos nosotros, los cuerpos, hay que sacarlos. Me estás haciendo acordar cuando yo era chico y veía el programa de Grondona en la época de la dictadura y hablaba de un tumor que hay que extirpar. Exacto. Lo que pasa es que no hay glóbulos blancos.
digamos, la sociedad. El tema es cómo lo sacás. En todo caso, Andrés diría, bueno, hay una metástasis del 54% de enfermos, ¿no? Claro. En la sociedad, sí. ¿Nora, te queda alguna cosa? No, a mí, la verdad es que creo que cualquier lugar de poder es estresante, ¿no? Y esto supuestamente desde lo más elemental supone, bueno, que el organismo también siente y se resiente por las situaciones de estrés. Y me parece que, haciendo una lectura más, digamos, más cercana por lo menos a lo que creo, vos decís, bueno, si gobernás para el poder establecido, no, es difícil que tengas conflictos, ¿no? Porque el poder establecido lo es mucho estás menos representando. estresante, claro. Es mucho menos estresante. Si estás gobernando tratando de enfrentar ese poder establecido para cambiar reglas de juego, es mucho más probable que tengas estrés y que por lo tanto tu organismo se resienta. Esto me parece como más lógico y más elogiable en personas que deciden ejercer el poder en beneficio de los otros. Y me parece que lo que pasa con los grandes líderes latinoamericanos que tienen distintas manifestaciones de cáncer, en definitiva, con las diferencias que hay entre cada uno, pasa un poco esto. Porque uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Todos los realmente perversos siguen vivitos y coleando sin mayores problemas. Claro. Y la verdad, si le decís que sí a todo el que sos representante del poder, en definitiva, ¿qué conflicto vas a tener? Total, mandás a la guerra para generar ingresos a las empresas que vos mismo representás, digamos, como fue el poder de Bush y Cheney en los Estados Unidos. Es una cosa sin conflicto. Es una cosa sin conflicto. Vos decís que Macri va a ser inmortal, entonces. Ay. Un Highlander. Sé yo, ¿viste? Me parece que está todavía muy limitado a la ciudad de Buenos Aires, por ahora para poder andar en subte por lo menos, pero no sé, creo que para mí es elogiable la forma en que se difundió la información sobre la enfermedad de la presidenta, porque es siempre un tema conflictivo en cualquier país del mundo. Hay una historia muy conocida que fue la enfermedad de Mitterrand durante muchísimos años, que se ocultó y fue revelada después por un médico cuando la misma familia no quería que esto trascendiera, porque bueno, se supone que el poder tiene que estar sano para poder ejercerse en plenitud. De Reagan decían también, ¿no? Que había estado... De Reagan decían que había terminado con un principio de Alzheimer. Pero otra cosa, en función de eso, vos fíjate que estos medios que saben todo, que los domingos en el editorial te ponen lo que dijo Cristina en el almuerzo, lo que le confesó porque un funcionario de este tema no lo sabían. O sea, ellos que saben todo, no sabían que la presidenta tenía cáncer. Y también es elogiable, ¿no?, la forma en que se comunicó. Me parece que, bueno, revela que todo lo que dicen, como siempre decimos acá o en los distintos ámbitos donde hablamos, es pura mentira, y esos funcionarios de alto rango o esos que conocen los pasillos de la Casa de Gobierno no existen y son puramente la propia ficción que ellos montan. Yo estaba pensando en lo fantástica que estaba Cristina durante su discurso. O sea, contrasta esta imagen tremendista de editoriales escandalosas como la de Nelson Castro, la imagen de fortaleza que transmite ella, ¿no? Estaba espléndida. Y estaba pensando en la tapa de la revista Noticias, también tratando de mostrarla demacrada o enferma. Mientras nosotros estábamos en el estudio de la radio, veíamos la imagen de Cristina, la sensación es qué bien que se la ve, como siempre, expresando esa belleza natural que tiene. Y además el tema del timing, ¿no? De hablar de la fórmula presidencial, de hacer chistes sobre la propia enfermedad. Me parece que el relato de la noticia dejó muy expuestos a estos editorialistas, porque en general la prensa actuó bien con respecto a cómo se transmitió la noticia, y quedaron muy expuestos los editorialistas del Grupo Clarín, sobre todo, y también de La Nación, haciendo estas editoriales, ¿no? Y un dato constitucional, como decía Cristina, sobre la fórmula presidencial es unipersonal, o sea, y está en cabeza del Ejecutivo. Claro. Con lo cual creo que está fuera de toda discusión. Y el reto que ella le hace a Vudú está bien, porque por supuesto que es un chiste, pero hay un anclaje en todo el padecimiento de un vicepresidente que contradecía esa unipersonalidad que constitucionalmente tiene la fórmula del Poder Ejecutivo. Y recordemos que cuando fue el conflicto del Banco Central, Cristina suspendió un viaje a China, que era importantísimo, porque si alguien se acuerda de un tal Cobos,
amagó con, en esos días, hacer alguna triquiñuela, ¿no? Digamos, alguna cosa extraña. Entonces, creo que eso es lo que uno dice. Nosotros estamos, obviamente, con toda la tranquilidad y la confianza, pero lo que uno reflexiona es qué mal que estábamos en aquel momento, que si la presidenta se iba de viaje, el riesgo que corría en nuestro país, en nuestro proyecto, en nuestra institucionalidad, porque un tipo iba en esos días a cometer alguna cuestión contraria a lo que la voluntad popular había expresado. Después jugó bien igual Cobos en esa. Jugó bien en el sentido de que sí, no se opuso a, digamos, no bancó a Redrado en el intento de continuar, claro, en el intento de continuar al frente del Banco Central. Y porque no le dio... Jugó bien. No le dio el piné. Todo lo demás fue un desastre. Fue siempre un tibio. No, pero es muy delirante que, digamos, se suponía que era tal la falta de legitimidad que tenía la presidenta que estaba bien que el vicepresidente estuviera en contra. Era una situación enferma. No, pero además, digamos, es sostenido desde el argumento de la defensa de la institucionalidad, cuando en realidad era la manifestación de la mayor violación a la institucionalidad, porque no es más que el representante del Ejecutivo en el Senado para votar, desempatar a favor del Ejecutivo. Eso es lo que prevé la Constitución. Entonces era bancar desde la supuesta institucionalidad exactamente lo contrario de lo que debía hacer. Ahora, también me estaba bueno la idea esta de la solidaridad de los cuando Cristina hablaba de la solidaridad de los demás presidentes de Latinoamérica, que es como una cosa de verdad. Bueno, vos supongo que has estado... Y yo lo palpé en la buena hora cuando fuimos a Venezuela, hace vos poco, en la CELAC. En la CELAC, sí, estuvimos ahí. La verdad que es impresionante, parece que es un grupo como si fuera una misma agrupación, ¿me entendés? ¿Viste? Compañeros que todos los presidentes fueran, no sé, compañeros de la cámpora parecen, porque se llevan así 10 puntos y el trato es muy cordial y tienen los códigos de decirse las cosas primero entre ellos, antes era un reporte bilateral todos con el amo que era Estados Unidos, ¿no? Digamos. Y además, etapa histórica. Hay que decir, por si hace falta aclararlo, que el carcinoma que tiene Cristina es perfectamente curable. O sea, nosotros, por ejemplo, sacamos un testimonio de Cecilia Rosetto, que el 6 de diciembre fue operada de la misma patología que tiene Cristina, exactamente la misma. Entonces ella, me parece que la obligación que teníamos era de no profundizar en la sensación del cáncer, de la palabra cáncer, porque hay palabras que tienen una connotación. La palabra cáncer ahora es como siendo mejor tratada, pero tiene connotación de muerte. Entonces, y hubo medios responsables que decían, bueno, tiene un carcinoma en la tiroides, exacto. Y otros decían cáncer en letras enormes en sus portadas de internet. Me parece que hay una irresponsabilidad en esas cosas. Me parece que había que, por lo menos, atenerse a la información presidencial y además informar con responsabilidad. Sí, aparte me suma lo que dice ella respecto a lo terrible que lo ponen en letras grandes, más allá de la presidenta de la República. Hay un montón de gente que padece cáncer y un montón de gente tiene sus familiares que padecen cáncer, con lo cual asustar con una enfermedad que gracias a Dios cada vez es más tratable y curable en un montón de aspectos y en un montón de tipos de cáncer, también debe haber una responsabilidad ahí. Y otro también tema que me gustaría aclarar, el manejo de la información respecto de la presidenta o del gobierno nacional, con salir a contar lo que pasa, salir a decir la verdad inmediatamente. La verdad absolutamente siempre te hace libre, inmediatamente. Haber ocultado una cosa así, que seguramente a posterior nos hubiésemos enterado todo de la peor manera, hubiese cargado de tintas y de suspicacias un tema que no lo tiene y que no debería tenerlo. Con lo cual me parece que este manejo frontal de la información nuevamente es un pulgar arriba, me parece, para el manejo que tiene el gobierno respecto a los temas que tratas absolutamente siempre. ¿Dante quería decir algo? Sí, no, me quedé con lo del vicepresidente. Por un lado, qué importante es tener un vicepresidente. Y después te digo que también que había como lucubraciones cuando salió lo de la operación. Si Gudú va a hacer lo que él quiere, si va a cambiar en algo las cosas. Una cosa... Hubo una muy buena que decían que iba a perder poder la cámpora con esto. Sí. Que el PJ por no sé qué. días. ¿Qué tienen que ver? ¿De qué hablan? ¿Viste? ¿Dónde estaban? Buenas noticias. Creo que ante la misma... La cámpora va a perder poder. Creo que ante la misma situación, si hubiese pasado el año pasado con Cobos como vicepresidente, se hubieran asustado y se hubieran alarmado de lo que pasaba hasta los que estaban contra el gobierno.
Me parece que ahora con Vudú como vicepresidente estamos todos tranquilos, porque es un periodo corto de tiempo que la presidenta va a estar fuera del gobierno y va a seguir todo su camino. Con Cobos en el gobierno hubiese sido un problema absolutamente para todos. ¿Querés terminar, Dante? Sí, no, eso, digamos, que ese falso republicanismo, como decía Cintia, de suponer que podemos pensar un poder ejecutivo bicéfalo. Decimos que el equilibrio de poder esté adentro del propio ejecutivo, claro, una cosa delirante, digamos, ¿no? Justamente el equilibrio de poder es entre los poderes, pero no puede estar adentro del poder ejecutivo. Como en el caso nuestro, que quieren que los diputados del Frente para la Victoria, no sé, votemos en contra de las iniciativas del Frente para la Victoria, porque básicamente, los países serios, básicamente todo el planteo de fin de año pasó por ahí, ¿no? Claro. No, había un titular de La Nación que decía: Vudú va a gobernar mirando a olivos. Y vos decís, no. ¿Dónde querés que no. Bueno, nos vamos a un corte, primer corte del año. Vamos a hacer ahora mismo, señores. Y ya volvemos con más 678. Una mujer atrás de un vidrio empañado.